Estás en sintonía de Inspiración de Dios. Una inspiración de Dios. Bellavista FM Stereo presenta su programa Huellas de Fuego de lo Alto con el pastor Víctor Pachón. Una frase célebre para meditar. Si quieres cambiar el mundo, cámbiate a ti mismo. Damos gracias a nuestro Padre Eterno que nos da la vida, que nos da la salud, que nos da de su amor, de su perdón, de su misericordia. Gracias porque hoy no te levantaste a la intemperie, sino que tienes un techo donde te guardas de la lluvia, del sol, del frío, del viento. Gracias porque hoy te levantaste y no estabas tirado en el piso, sino que tenías una cama con cobijas donde pudiste descansar. Gracias porque abriste los ojos a un nuevo día. Gracias por nuestras familias, por cada uno de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros cónyuges. Gracias. Hoy es día de gratitud. Hoy es día de agradecer a Yahweh por tantas bendiciones que Él nos da día a día. Y hoy quiero hablarles de un tema que a todos nos interesa y es de amar. Pero aquí hay un amor particular que lo habla el Señor en Lucas capítulo 6. Puedes leerlo desde el verso 32 al 35. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar solamente a quienes los aman? ¿Aún los pecadores no lo hacen así? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? ¿Aún los pecadores actúan así? ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? ¿Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato? Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y los malvados. Quiero hablarte de amemos a aquel que nos cuesta amar. Amar al que nos bendice, al que nos saluda bien, a aquel que nos da. Es fácil, porque dice que todo ser humano hace lo mismo, ¿cierto? Pero amar a aquel que de pronto me tiró la basura al lado de mi casa, amar de pronto a aquel que no ha sido tan buena gente conmigo en el trabajo o en mi estudio, amar de pronto a aquel que le ha hecho daño a mi país o a este planeta, cuesta. Y ese es el amor del que te quiero hablar hoy, de ese amor que cuesta, que no es fácil llegar a ese nivel del amor, pero que sí, obviamente, Yeshua HaMashiach nos lo dejó escrito en su Tanakh, en su palabra, donde nos invitaba, nos instaba a que lo hiciéramos. Cuando tenemos el amor de Yahweh en nosotros, amamos a aquellos que no nos aman o son malos, porque está escrito en su palabra que Él no hace llover sobre solamente los buenos, sino está escrito que Él hace llover sobre buenos y malos.
¿Tú te imaginas a Yahweh diciendo, voy a hacer llover donde solo están los justos, donde están aquellos injustos, ateos que no creen en mí? No voy a hacer llover. No voy a dejar que sus cultivos prosperen, que su agricultura prospere. O no voy a dejar que ellos puedan tener bendición. Pero Él dice en su palabra que Él hace llover sobre buenos y malos. El sol está para todos, no para solo los que son justos delante del Señor. Entonces, este amor nos lo dice claramente en Mateo capítulo 5, 43. Es el que Él nos está llamando a que tengamos. Ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¡Wow! El Señor nos confronta con esta palabra, nos hace ver y conocer hasta dónde llega su amor por sus criaturas, por su creación. Porque te está mandando a que ames a aquel que te ve a ti como enemigo, o tú ves como enemigo, aquel que tú no has podido perdonar. El perdón va de la mano con el amor. Porque cuando hubo alguien en tu vida que te dañó muy, muy fuerte, o dañó a algún familiar tuyo, y al día de hoy ha pasado mucho tiempo, pero tú no lo has perdonado, tú no puedes orar por él, no le puedes pedir a Yahweh que tenga misericordia, es porque no amas con perfección. Porque cuando llegas a amar a aquellos que te dañaron, estás llegando al amor perfecto, al que habla Corintios capítulo 13. Cuando solo se ama al que te ama, no hay recompensa. Wow. Y dice la palabra que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve desnudo, me vestiste, estuve en la cárcel, me visitaste, estuve enfermo, estuviste allí. Y el otro dice, apartados de mí al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, estuve desnudo y no me vestiste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo y no fuiste. El Señor aquí está hablando de que cuando nosotros damos la milla extra en el amor, tendremos recompensa. Y lo dice la palabra ahí en Mateo 5, 46. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? ¿Y por qué pone acá Yeshua HaMashiach, los recaudadores de impuestos? Porque en la época de él, en el contexto bíblico, los recaudadores eran los menos queridos en el pueblo de Israel, porque robaban, porque cometían usura, hacían cosas desagradables. Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿de más hacen ustedes? ¿Qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? O sea, el Señor estaba generalizando, le estaba hablando
al pueblo de Israel, pero estaba generalizando que todo mundo hace lo mismo. Pero tú fuiste llamado como hijo de Dios a hacer algo diferente. Por eso Dios viene y como que cambia el chip que había en los humanos, de que si mi enemigo me hacía lo malo, yo lo tenía que odiar. No, Él dice no, tú lo tienes que amar. Que si me quiere hacer persecución, me quiere dañar, voy a ver yo cómo le hago lo mismo. No, Dios te dice, ponte de rodillas y ora por el que te persigue. Entonces viene a cambiar tu mentalidad. La mentalidad humana te viene a cambiar por esa mentalidad divina que se mueve completamente a misericordia. Por eso tengamos misericordia de todos, buenos y malos, como nuestro Padre la tiene. La palabra aquí en Mateo 5:48 dice, por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Pero aquí no estaba hablando de perfección en ser una persona que no falla, que todo lo hace impecable, porque no existe. Yeshua HaMashiach le dijo al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Si el único bueno es el Padre que está en los cielos. Y la palabra también dice que miró entre todos y no había uno que hiciera lo bueno. Entonces, ¿a qué se refiere con por tanto sean perfectos así como su Padre Celestial es perfecto? Estaba diciendo, sean misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Cuando en nosotros se manifiesta su amor y su misericordia por cualquier persona, es porque verdaderamente, aleluya, somos hijos de Yahweh y estamos llegando a la perfección del amor. Y hay una parábola muy interesante en la palabra que habla del buen samaritano. De pronto ya muchos la hemos escuchado. Y dice la palabra, un maestro de la ley fue a hablar con Yeshua y para ponerlo a prueba le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Yeshua le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley le contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Yeshua le dijo, has contestado bien. Si haces eso tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Yeshua, ¿y quién es mi prójimo? Y Yeshua entonces le contestó, un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó y unos bandidos lo asaltaron y le quitaron hasta la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar y cuando lo vio dio un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, dice la palabra que un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente al salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo, cuida a este hombre y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley le contestó, el que tuvo compasión de él.
Yeshua le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. ¡Wow! Qué palabra, hermanos, como el Señor nos confronta aquí, porque habla de que por ese camino pasaba un sacerdote. O sea, le estaba diciendo, por ese camino pasabas tú, porque tú eres sacerdote, tú conoces de la ley, tú conoces de la Torá. También dice que pasaba un levita que hacía parte también del pueblo de Israel, que es el que ministra adoración, y pasó de largo. Y aquí me quiero enfocar en aquellos que conocemos la palabra, en aquellos que servimos en el altar de Dios, y que muchas veces actuamos como este maestro de la ley que quiere probar al Señor, pero que Él en su infinita sabiduría lo calma y le hace ver lo grande que es el reino de los cielos y su palabra, diciéndole, pero hubo un samaritano que no tenía nada que ver con el pueblo de Israel, y este sí se movió a misericordia, este sí amó a su prójimo, este sí actuó como prójimo. Y el ejemplo es sencillo, porque cuando tú amas a cualquier persona, porque ese era un desconocido, ese nunca lo había visto el samaritano, pero el samaritano se movió a misericordia, y no era de Israel, era de Samaria. Entonces Él nos llama, hermanos, a que amemos aún a aquel que nos cuesta amar, aquel que nos ha hecho daño, aquel que nos persigue en nuestro trabajo, en los estudios, en la vecindad, en la misma congregación, porque hay hermanitos que son poco difíciles, pero allí el Señor nos está llamando a amarlos. Ese es el mensaje para tu vida. Bendiciones de lo alto. Síguete suscribiendo al canal de Bellavista Estéreo, de JJ, una inspiración de Dios. Dale me gusta, comenta y nos vemos en otro mensaje.